Entonces, nada, María Florencia, bienvenida. Quedamos, como sabes, en muy buenas manos y gracias por aceptar la invitación a acompañarnos en este espacio. Un placer, Alejandra, gracias por invitarme. En principio, muchas gracias por haberse hecho el tiempo para estar presentes en este webinar que se llama Agendarse, un viaje hacia la responsabilidad social y la sustentabilidad. En principio me gustaría hacer un check-in y preguntarles cómo están, cómo se sienten, tan tensos, tan relajados. No escucho, están todos en mute. Bueno, el que quiera participar sabe que puede habilitar su micrófono o escribirnos también en el chat, como se sientan más cómodos. Bueno, no los veo, pero algunos no los veo, pero los invito. Ahí veo uno que dice, muy bien, qué bueno. Los invito a respirar hondo, una respiración de menos de un minuto que nos va a ayudar a conectarnos mejor entre nosotros. Así que yo voy a dar el ejemplo. Vamos a cerrar los ojos y vamos a respirar por la nariz. Y largar el aire, una vez más. Y una vez más. Vamos a volver lentamente. Y bueno, vamos a empezar acá dicen ansiosa de conocer todo lo que nos vas a presentar. Ahora vamos a compartir, les voy a compartir mi pantalla para que vean mi presentación. Y vamos a comenzar con lo que dice. El índice, vamos a seguir un orden. ¿Qué es la responsabilidad social y la sustentabilidad? Porque entiendo que muchos deben haber escuchado muchas veces esto, pero no una definición, aunque las definiciones en la práctica lo más importante es que se apliquen. El objetivo ¿qué son los objetivos de desarrollo sustentable o sostenible? Habrán escuchado las dos acepciones. ¿Cuál es la conexión entre sustentabilidad e innovación? Y la teoría U para el liderazgo consciente de la sustentabilidad. Estamos en el Conscious Lab, así que elegimos esta teoría para poder desarrollar todo lo que es innovación desde este enfoque. Entonces, ¿qué es la responsabilidad social y la sustentabilidad? Bueno, muy bien. En principio, la figura lo dice, lo dice perfectamente bien. No es competir, no es competir entre nosotros. Justamente es relajarnos como empezamos este seminario, porque vivimos en un mundo caótico, en un mundo en el que no hay tiempo, la tecnología es cada vez más, requiere tiempos de acción más rápidos, y estamos corriendo todo el tiempo y a veces no sabemos para dónde vamos. Entonces, lo importante es esto. Y esto se fundamenta en enfoques teóricos que dicen que la supervivencia no se va a dar por el más fuerte, como decía Darwin, sino en la medida en que colaboremos entre nosotros. Cuanto más colaboración haya entre nosotros, más sustentabilidad va a haber, tanto dentro de nuestros sistemas como en los diferentes subsistemas en los que nos toque interactuar. Me gustaría ponerles unos minutitos este video para que tengamos una introducción de lo que es la responsabilidad social y la sustentabilidad según la definición de la ISO 26000, que es una ISO no certificable, pero que se creó para definir este tema. ¿Escuchan? No se escucha. No alcanzamos a escuchar tu audio. Ok. Ahí ya. ¿Ahí? Bueno, leen, ¿no? Ok.
Si no, se los leo. Hoy tengo un sueño. La naturaleza será respetada. Vamos a combatir la contaminación y el calentamiento global. El respeto por las futuras generaciones creará una nueva modalidad de consumo, el consumo consciente. Aujourd'hui, j'ai un rêve de justice sociale et de paix dans le monde entier. Parce que les travailleurs et les chômeurs seront égaux en dignité et droits. Parce que chaque enfant sera épargné du travail forcé et quelque autre forme d'exploitation. Garçons et filles pourront développer pleinement leur potentiel. Hoje eu tenho um sonho. O futuro será feito da diferença. Seremos amados pelo que somos de verdade. Sem discriminação de cor, religião, gênero, etnia ou idade. As crianças serão apenas crianças. Não haverá crianças pobres. Não haverá fome. Today I have a dream that as citizens of the world, we will recognize our value, the value of our past, our culture, our individuality. And with pride, we will take care of our community, our planet, and the future of humanity. Hoy tengo un sueño. Crearemos productos y servicios que mejoren nuestras vidas. Las empresas serán la base de una nueva sociedad y el consumidor será respetado. 今天我有一个梦想，我希望每个人都能听到我的梦想，我希望每个人都能负起应尽的责任。Les organisations seront évaluées sur base du soin qu'elles ont vis-à-vis des autres. That we will take care of the environment and our society as we take care of ourselves. Y mientras esto suceda, todos los que creen en la vida habrán realizado su sueño y el de todos nosotros. Bien. Este es un video que creó la ISO 26000 que resume de qué se trata cuando hablamos de sustentabilidad. Se trata de derechos humanos, pero también se trata de atender bien a nuestros consumidores, que los productos que, que, que creemos cuiden el medio ambiente y que cuiden al planeta. Es un concepto integral que tiene que ver con cuidar no solamente lo exterior, que serían los grupos de interés con los que nos toca interactuar, sino también a nosotros mismos, ¿no? No solamente con una visión egocéntrica, en realidad pasando del egocentrismo al ecocentrismo, ¿no? Estoy tratando de sacar el video ahora, pero en definitiva tiene que ver con eso. Entonces, ¿cuáles son los orígenes de esta definición? Bueno, en el año 1987, Gro Brundtland, que creó el informe Brundtland,
y en la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo, en esa comisión quedó la definición: satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de satisfacerlas de las futuras generaciones. Hay muchas otras definiciones que han ido surgiendo con el correr de los años, con diferentes enfoques, con diferentes organizaciones, pero la que más se adapta a una visión consciente de la innovación, desde mi punto de vista, es que la sustentabilidad en los negocios significa la creación de ellos como sistemas vivos alineados a la naturaleza, de manera que toda la vida pueda florecer por el resto de los tiempos. Esta definición la creó Peter Senge, que es uno de los autores del management más reconocidos en el mundo, junto con ahora Otto Scharmer, de quien vamos a hablar más adelante, con un enfoque de aprendizaje, ¿no? No solamente no solamente pensar en acciones concretas aisladas, sino con una visión de aprendizaje constante. Entonces, de allí, la definición de sustentabilidad ha derivado en distintas iniciativas. Una de esas iniciativas, que es la continuación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, son los Objetivos de Desarrollo Sustentable o Sostenible, que tienen que ver con la dignidad, que es acabar un poco lo que decía el video recién, con la lucha, digamos, de la pobreza, con las desigualdades, con la prosperidad, que es desarrollar una economía sólida, inclusiva y transformadora, con la justicia, que es promover sociedades seguras, pacíficas e instituciones sólidas, catalizar la solidaridad mundial para el desarrollo sustentable o sostenible, como lo quieran llamar, y el planeta, cuidar el planeta, proteger los ecosistemas para la sociedad, para cuidar a nuestra sociedad y para nuestros hijos. En cuanto a las personas, garantizar una vida sana y la inclusión de las mujeres y niños. Aquí hay un video, pero no lo voy a pasar porque no lo van a escuchar, después se los pasamos, pero que detalla exactamente el gobierno, cuáles son los indicadores, el gobierno argentino me refiero, ¿no? Cuáles son los indicadores de los 17 objetivos de desarrollo que se han acordado con el consenso de 193 países, cuáles son los que se aplican a la Argentina. De estos 17 objetivos, hay objetivos que se toman en cada país porque las problemáticas no son iguales en España, que en Argentina, que en Colombia, etc. Cada país tiene sus dificultades. En el caso de Argentina, lo que se priorizó es la lucha contra la pobreza, la lucha contra el narcotráfico y la unidad de todos los argentinos. Algo sobre un tema sobre el que hace hincapié todo el documento que se elaboró para definir cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible, sustentable a partir del año 2015, es la transformación, la necesidad de transformación. Es una palabra que se ha repetido muchísimo durante todo el documento. Esta frase que yo tomé dice que debemos transformar nuestras economías, el medio ambiente y nuestras sociedades. Debemos cambiar nuestra forma de pensar y nuestros hábitos destructivos, apoyar la integración de elementos esenciales que son los que les acabo de describir. Construir sociedades cohesivas en aras de la paz y la estabilidad internacional. No concentrarnos solamente en lo que cada uno quiere, sino en tratar de generar alianzas, porque estamos en una oportunidad histórica de poder llegar a cambiar las cosas. ¿Para qué? Para tener una vida digna para todos. Aquí están bien definidos los objetivos y un colaborador del Presencing Institute, que ya les voy a decir que es el Presencing Institute, ha dividido estos 17 objetivos en función a los que tienen que ver con la gente, con el planeta y con lo espiritual. Por ejemplo, en cuanto a la gente, finalizar el fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género,
agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminable, trabajo decente, industria, innovación. Bueno, todos estos objetivos, ven que hay muchos que tienen que ver con la gente. Por lo tanto, va a ser necesario pensar cada vez más en sistemas que pongan en el centro al ser humano, porque si nosotros trabajamos solamente sobre temas que tienen que ver con el planeta o temas que tienen que ver con la paz y la justicia, si nos olvidamos de la gente, esto no va a ser posible. Y para eso hay que trabajar sobre cambios de comportamiento, que es lo más difícil de lograr, porque las definiciones son muy fáciles, yo puedo estar todo el día hablándoles de definiciones, pero si nosotros no somos conscientes del cambio de comportamiento que necesitamos para llegar a cumplir con esos objetivos, va a ser muy difícil poder lograrlo. Entonces, ¿qué es lo que trae para nosotros de maravilloso la innovación cuando lo conectamos con sustentabilidad? Porque en sustentabilidad se puede trabajar desde muchos enfoques, pero la innovación hoy en día es fundamental. ¿Por qué? Porque nos da herramientas justamente para gestionar este cambio que necesitamos hacia la sustentabilidad. Según Otto Scharmer, que es un catedrático del Massachusetts Institute of Technology, existe en este momento una división ecológica, una división social y una división espiritual. La división espiritual tiene que ver con la falta de conexión que tenemos nosotros con quiénes somos y quiénes queremos ser. La social tiene que ver con la división que existe entre cada uno de nosotros y el otro, que nos vivimos peleando, nos vivimos... hay mucho caos y las personas, sobre todo en épocas de crisis, y lo hemos pasado bastante acá en Argentina, en la calle se nota gente que está como alienada por la crisis económica, por crisis familiares, por lo que fuere. Y a nivel masivo, con las grandes manifestaciones que han habido, ¿no? Y una división ecológica, que es la separación del ser de la naturaleza, es decir, la revolución industrial lo que trajo es la separación de la persona de justamente de la naturaleza. Y ahora lo que tratamos de hacer es diseñar sistemas, tanto de vida como organizacionales, que integren un poco a la naturaleza, con los distintos, tanto a nivel empresas integrando la ecología a sus actividades operacionales, como también a nivel personal, todos saben que cuando uno está en contacto con la naturaleza, también se conecta con su propio ser. Entonces, este postulado que hace Otto Scharmer realmente ha tenido mucho éxito en temas de innovación. ¿Qué es para mí la sustentabilidad aplicada al plano personal y al plano profesional? Bueno, es la posibilidad de que cada uno conecte su propósito en la vida con lo que hace. ¿Cuál es mi posibilidad humana? ¿Cuáles son los niveles de cambio y transformación? ¿Qué cosas tengo que cambiar en mi propia vida para poder acercarme más y que haya menos división en estos tres aspectos que les acabo de mencionar? ¿Dónde está mi nivel de conciencia? Y para eso es importante utilizar herramientas como por ejemplo la que utilizamos al principio de esta conversación, que es el mindfulness o la respiración, ¿no? Está comprobado por estudios científicos de la Unión Europea que cuando uno hace yoga, meditación o mindfulness, tiene un comportamiento socialmente más socialmente responsable. ¿Qué significa esto? Tener más empatía, más compasión con el otro, de manera de generar sistemas sociales más evolucionados, tanto dentro de uno, como sistema, porque uno es un sistema, porque es un organismo, como con los distintos actores con los que uno le toca interactuar, su familia, las organizaciones donde uno trabaja y los otros actores. ¿Cuál es la huella ecológica que dejo yo con todo lo que hago, ¿no?
con mis manos, con mi estilo de vida, con lo que yo creo. Por ejemplo, ahora nosotros no usamos papel para esta capacitación. Si bien la tecnología, hay que tener cuidado con la tecnología, porque tampoco hay que abusar de la tecnología. Por eso vuelvo a traer a colación esto de los ODS y que es importante diseñar sistemas que tengan como centro al ser humano, pero no con una visión antropocéntrica, es decir, no con una visión de querer explotar a la naturaleza, obviamente, sino con una visión de cuidado del otro, ¿no? De que estamos todos en este mundo y que si nosotros no sabemos cuidarnos a nosotros o cuidar al que tenemos al lado, va a ser muy difícil que podamos lograr estos grandes objetivos que se nos han puesto al 2030. La capacidad de acarrear nuestro mundo floreciente, ¿no? Floreciente es un término que proviene de la psicología positiva, que tiene que ver con dar florecimiento a nuestra vida. Hay herramientas, el mindfulness es una de las herramientas que tiene la psicología positiva, y cómo podemos hacerlo también como organización, ¿no? O en una región. Hay un montón de instrumentos que se han creado, como iniciativas como el HeartMath Institute en Estados Unidos, que ayudan también a tener una coherencia entre lo que dice mi mente y lo que dice mi corazón. Y eso genera una energía, ¿no? Y una mayor conciencia en los comportamientos para tener liderazgos socialmente responsables. También es importante tener una responsabilidad social, lo que yo le llamo emprendedora, ¿no? Emprendedora es lo que decíamos recién, ¿no? ¿Cuál es mi propósito en la vida? En tratar de encontrar cómo puedo hacer, cuáles son los pequeños pasitos que yo puedo empezar a hacer, tanto adentro mío como fuera, ¿no? Por ejemplo, hoy a la noche no voy a separar la basura, no voy a tirar todo así como está. Voy a tratar de no usar tanto papel, voy a tratar mejor al que tengo al lado, a mi vecino, y así, ¿no? Con una conexión consciente con lo que el universo me está pidiendo que haga. El universo puede ser el que cree en Dios, puede ser Dios, pero también puede ser lo que uno ve que está mal y que quiere cambiar. De alguna manera eso me genera conciencia. Y como decía una frase atribuida a Leonardo da Vinci, el significado de la vida es encontrar tu don y el propósito de la vida es darlo al mundo, ¿no? Y es un poco eso, cuando uno deja de competir, deja de compararse con el otro, deja de... porque la competencia lleva siempre a mirarnos a nosotros como menos que el otro, o el otro más que uno, y en realidad se nos ha creado a cada uno con un don, pero nadie nos educó de esa manera. Nos educaron para estudiar tal cosa, para hacer y después tener, pero nunca para descubrir cuál es nuestro ser, cuál es el don que Dios me dio y cómo lo puedo desarrollar en un emprendimiento, por ejemplo. Eh, entonces, lo tomamos a Leonardo da Vinci porque fue un pensador sistémico que creó una síntesis única entre arte, ciencia y diseño. Y para esto va a haber que gestionar el cambio, ¿no? El cambio hacia la sustentabilidad. El cambio es una de las cosas más difíciles, les diría, si no es la más, de lograr, tanto en uno como en los demás. Imagínense si cambiar uno cuesta, lo que puede llegar a costar cambiar a otros o a cambiar a una organización. Pero han habido algunos teóricos del MIT, como Jane, que es especialista en cambio y comportamiento organizacional, que definió a esta transformación que necesitamos hacer, ¿no? Y este aprendizaje transformacional que necesitamos hacer, diciendo que el aprendizaje transformacional se da cuando el sentido de urgencia es mayor que la ansiedad de aprendizaje. ¿Qué significa esto? Cuando tenemos una inundación, ahora ya por suerte no tuvimos tantas inundaciones, nos organizamos todos para poder sacar eso adelante. Cuando tenemos catástrofes, ahí no pensamos si tenemos que o si es importante.
Perdón, María, porfa, para un momento, porque te silencié por error, entonces tú puedes activar de nuevo tu micrófono. No, ¿Ahora solo me el escuchan? micrófono, ya, ¿Ahí me pero solo escuchan? fue el pedacito del final, sí. Bueno, ¿por dónde se quedaron? No, puedes retomar desde que el aprendizaje transformacional se da cuando. Ok. El aprendizaje transformacional, según Jane, se da cuando el sentido de urgencia es mayor a la ansiedad de aprendizaje. ¿Qué significa esto? Cuando hay una catástrofe, ¿no? O algo que nos pasa que realmente hace que entremos en crisis, empezamos no solamente a transformarnos, sino a aprender a actuar de otra manera, ¿no? Hemos tenido casos concretos, eh, como por ejemplo en el año 2001 en la Argentina, que hubo un quiebre del sector financiero, donde todos los ahorros fueron tomados, y la gente empezó a colaborar más, empezó a conectarse más desde otro lugar con las personas, gente que por ahí antes ni se conectaba. Entonces, no podés entender un sistema a menos que intentes cambiarlo. Esto lo dice Otto Scharmer, que es la persona que dirige el Presence Institute, que se llama Instituto de la Presencia, y que un poco trabaja con todo lo que es la gestión del cambio, poniendo como prioridad estos 17 objetivos que les comenté antes. Entonces, hasta que vos, si vos querés cambiar o una organización o querés cambiar algo, la única forma de poder hacerlo, digamos, de poder entender un sistema, eh, es, es un poco empezando a generar pequeños pasitos que te lleven a cambiarlo, ¿no? Y eso te va a llevar a un proceso de aprendizaje, no es que vos vas a hacer algo y ya está. Eh, el sistema te da información y a partir de esa información vos vas a empezar a poder entenderlo un poco más para poder cambiarlo, ¿no? Uno no puede, cuando entra a una organización nueva, no puede imponer todo lo que quiere hacer. Al principio tenés que empezar a entender ese sistema, a conectarse con las partes de ese sistema y para poder cambiarlo. Y bueno, un poco a eso se refiere y eso es lo que eh, se trabaja con la teoría U para el liderazgo consciente de la sustentabilidad. Hay muchos teóricos, muchísimos teóricos del management. Peter Senge es uno de los que les mencioné, que hablan del tema de sustentabilidad desde el punto de vista de aprendizaje. Y de hecho, Peter Senge fue el cofundador del Presence Institute junto con Otto Scharmer. Entonces, la teoría U para el liderazgo consciente de la sustentabilidad, yo había preparado este video, pero evidentemente no sé si lo van a poder ver. Si quieren se los puedo pasar por chat. ¿Quieren que se los pase por chat? A ver, Aleja, ¿qué dicen? Sí, por favor. Los paso Igual porque... esta las vamos a hacer llegar las memorias de este y el webinar anterior Sí, cada 15 días, entonces súper sí, ahí todo el material lo vamos a sí, compartir y si en este momento quieres compartir el link en el chat, bienvenido. perfecto. Bueno, les voy a compartir porque este video es muy importante y es muy ¿Ya bueno. no se te escucha? ¿Ahí me escuchan? Que si quieres que Sí. ensayemos que se escuche el video, a ver. A ver, vamos a ver. Yo todavía no escucho, así que está cargando. Ok, dale, entonces si quieres le Ahí dejamos está. A cargando ver, y compartimos ¿ahí se el escucha? ¿Ahí se escucha? que nos cuente. No, no se Yo lo escucha. paso por el chat. Por Ok, favor. no te preocupes. Ya lo paso. Así todos lo pueden ver.
Bien. Chat, ya los Listo. envío. Mariano, si quieres nos compartes en este momento acá el link Ahí está. mientras Ahí les les envié el link avanzamos. para que lo pongan. Exacto. Y Ahí lo pueden abrir. dale, ahora sí. Sería bueno que lo vean. Sí. Entonces damos los 3 minutitos para que se vea el video que dura y retomamos. Perfecto. Igual recuerden si se surge alguna duda, pregunta que quieran compartir sobre el proceso, nos pueden ir comentando. That's built on a mindset of maximum me, of bigger is better, and of special interest group driven decision making that has led us into a state of organized irresponsibility. What's being born is less fear. The future that requires us to connect with the deeper level of our humanity, to discover who we really are and who we want to be as a society. How can we build the capacity, sense, and actualize a future that we feel is possible, we know is possible, but that isn't quite there yet? That question is at the very heart of the course. I'm Otto Sharma, Senior Lecturer at MIT, and I will be facilitating your journey through ULab, transforming business, society, and self. Guiding our approach will be a method that is based on sensing, connecting to our deeper sources of knowing, and action learning. While the method itself is new, many of its principles have been known by change makers for generations. In fact, in the Western world, you can trace some of its foundations to this place, Walden Pond, just outside of Boston. Here is where Henry David Thoreau came in order to connect to the deeper essence of what his life and work was about. Think about the influence that his writing had on social movements around the world. What all these movements share is an understanding that really profoundly changed the world requires us to connect to our emerging self. And in order to discover who you really are, you need to go out into the world. Many people say, for all the talk about change, it rarely ever happens. But in my lifetime, I have seen tectonic shifts several times. I saw it when the Berlin Wall came down in 1989. I saw it when the apartheid system in South Africa collapsed. We witnessed the peaceful transition to the post-apartheid era. I'm seeing it now with the rise of China, as the center of gravity of the world economy has been shifting from the West to East Asia. And yet, I believe that the most significant disruptive change of our generation is yet to come. It has to do with the transformation of capitalism itself. The transformation of capitalism depends on our ability to reshape how we connect to each other, to the system, and to ourselves. So join us in ULab, transforming business, society, and self. Bueno. Genial. ¿Han podido ver? Sí. Ok, perfecto. No Entonces, sé si los demás alcanzaron también a compartirlo en este momento, a ver el video. ¿lo han Pero la podido verdad, ver?
bastante, sí, sí lo alcanzaron a ver, bastante interesante. Además, nuestra introducción para la invitación que les tenemos al final de este webinar. Qué bueno, qué bueno. Bueno, entonces, un poco lo importante es ver cuál es la conexión que tiene cada uno de nosotros con esta nueva etapa de la economía que se avecina, ¿no? Tenemos que ver cómo combinamos sustentabilidad con innovación, qué es lo que hace funcionar a la gente, ¿no? Necesitamos más diseño, y el diseño se trata de belleza también, de las cosas que nos gustan, no es solo el diseño de productos y servicios, sino también de procesos y sistemas de manera tal que tengan al ser humano en su centro, ¿no? Que se pongan al servicio del ser humano. Y también tiene que ver con nuestro estilo de vida, que es lo que hablábamos antes, ¿no? Nuestras co-creaciones con el cosmos, viendo cómo impacta nuestra energía en la Tierra, y si nuestra mente y nuestro corazón, como decíamos antes, están integrados, para combinarlo con huellas de manos de lo que realmente podemos lograr. No solo reducir los impactos negativos, o digamos, las famosas externalidades negativas de las que habla la economía, sino aumentar los efectos positivos. Qué Sí, pena te interrumpo, ¿puedes darle presentar a la presentación para que no quede cortada, sino que se pueda ver? ahí se ve mejor. Ahora sí se ve mejor. ¿Se ve mejor? Sí, ahora sí se ve mejor. Este es el video que vimos recién. ¿Y qué es la teoría U? ¿No? Ahora vamos a hacer un enfoque sobre la teoría U, que es con lo que vengo trabajando ya desde el año 2016, desde que publiqué mi libro con ese enfoque, con un grupo de trabajo en Buenos Aires, que estaba cada uno con sus diferentes proyectos. Yo tenía un libro que quería publicar y no me animaba, y no me animaba, y no me animaba. Entonces nos reunimos en un proceso de 5 movimientos, que es lo que se ve acá, ¿no? Coiniciar. Coiniciar es juntarse con un grupo con una intención en común. Por ejemplo, en mi caso, yo me junté con 5 profesionales, uno trabajaba en el Citibank y quería dedicarse a finanzas sostenibles. Ese era el nivel de cambio que quería hacer esa persona. Hola, ¿me escuchan? Hola. A ver ahí. No te escuchamos. ¿Ahí? ¿Me Ahí, escuchan? ahí. Perfecto. Ese era el nivel de cambio que quería hacer esa persona. Luego, otra persona que estaba trabajando en psicología y, bueno, se dedicó a temas de sustentabilidad y psicología, ¿no? Em, con la psicología positiva, que es la que les mencionaba antes, que tiene mucho de coaching y que se usa mucho en este proceso de innovación, porque no es fácil. No es fácil porque uno tiene que trabajar con uno mismo. En mi caso, yo tuve que trabajar con el libro y con los miedos a la exposición que me daba publicar ese libro, porque ese libro tiene historia mía, de cómo empecé y cosas, teorías, entonces me exponía como persona y como profesional. Y bueno, es animarse, es hacer uso de ese coraje, pero para eso necesitas como un grupo, ¿no? Para escuchar a los otros y escuchar lo que la vida nos está pidiendo. Luego, cosentir, que es percibir, empezar a observar el entorno, ¿no? Observar qué es lo que, bueno, yo también tuve que empezar a hacer para poner esas ideas que fueron plasmadas en un libro, ¿no? Ir a los lugares de mayor potencial, escuchar bueno, en mi caso el lugar de mayor potencial fue estar en contacto con gente que quería cambiar también, ¿no? Escuchar con mi mente y con mi corazón abierto, que uno vive en un entorno a veces tan agresivo que abrir el corazón le cuesta mucho, pero solo en grupo se puede hacer, con un grupo que tenga este mismo propósito. Presenciar, para presenciar, esta es la etapa en la que uno hace mindfulness. ¿Por qué? Porque el mindfulness lo que te permite es parar la cadena de pensamientos que tenés y los miedos para poder conectarte con la fuente. La fuente sería lo que Dios te está pidiendo que hagas, lo que
vos viniste a hacer a este mundo, que es algo que hay gente que le lleva muchos años, no se hace de un día para el otro. Se hacen muchos ejercicios, hay muchas otras herramientas complementarias a estas, pero es conectarse con el origen de la inspiración y la voluntad. Entonces, te permite, por ejemplo, esta herramienta, ir a un lugar de silencio y permitirte el conocimiento interior y qué es lo que quiere emerger. Y hay un ejercicio que se hace en el que uno se visualiza, y es el ejercicio más importante en la teoría U, tanto como niño, pero también como cuál es el futuro que uno quiere para sí. Y un poco yo tuve que hacer eso cuando publiqué el libro. Realizar prototipos de lo nuevo, que son pequeños pasitos. Uno no publica un libro de un momento a otro. Hace borradores y borradores y borradores y borradores, y cuando lo publica aún sigue queriendo mejorarlo, y más si no tenés editorial, ¿no? Entonces siempre encontrás un error y siempre querés mejorar, pero lo importante es eso, que estás en un proceso de aprendizaje continuo que encima te va transformando, porque la escritura también es otra de las herramientas que utiliza la psicología positiva para este proceso de transformación personal. Entonces uno va co-creando y va coevolucionando, incorporando lo nuevo en los ecosistemas, lo nuevo que hay en los ecosistemas, que facilitan actuar no desde la visión viciada de uno, sino desde la totalidad, que es algo muy difícil de hacer, pero que es posible. Para esto se utilizan diferentes niveles, lo que se llaman diferentes niveles de escucha, a través de herramientas como círculos de coaching, y el primer nivel tiene que ver con el downloading. Downloading quiere decir, bueno, vos me pasás esta información que me das de qué significa sustentabilidad, yo la copio en la mente, pero ya está, y después la guardo, no hago nada. Entonces eso es como cuando uno baja un archivo, no lo procesa, lo baja, pero sigue con su pensamiento condicionado del pasado, ¿no? Con muchos juicios, muchos prejuicios. Entonces lo que te ayuda a hacer la teoría U y este proceso de coaching es suspender el juicio y empezar a ver con ojos nuevos, con ojos frescos la realidad, no condicionados por las experiencias del pasado. Luego te ayuda a redirigir ese pensamiento, que en mi caso hubiera sido: no puedo publicar un libro porque yo voy a poder publicar un libro, ¿cómo no? Si los genios publican libros, y bueno, te ayuda a redireccionar el pensamiento y a sentir desde el campo, ¿no? A sentir lo que el campo te está diciendo. Yo tenía al lado personas que me decían: no, pero vos sos recapaz, ¿cómo no vas a poder publicar un libro? Y toda la energía que tenía alrededor me decía que me daba otra información. Entonces, eso te ayuda un montón, ¿no? A dejar ir, acá ven que dice letting go, dejar ir los hábitos de pensamiento del pasado y empezar a dejar venir lo nuevo, ¿no? Con este ejercicio que les comenté recién, de empezarse a parar en los pies del futuro y empezar a conectarse con nuestra propia fuente, con lo que vinimos a hacer al mundo. A mí siempre me dijeron que escribía bien, siempre, desde que soy chiquita, pero nunca lo quise ver y nunca vi la posibilidad de explotar eso. Y con esto sí lo pude hacer. Y luego se empiezan a cristalizar esa visión e intención. En mi caso fue publicar el libro en Amazon. Cuando lo vi publicado, sentía que no era mío, pero era la realidad y no la podía negar. Entonces tuve que dejar ir ese pensamiento, ¿no? Decir: no, no puedo. No, sí, ahí lo empecé a ver, y no solamente lo empecé a ver, sino que hoy en día llevo 30 libros vendidos en varios países, entre México, Colombia, España, Argentina. Esto es un testimonio real, por eso me importa más la práctica que la teoría. Y es la mejor forma de explicar una teoría, ¿no? Prototipar ligando, bueno, cuando uno escribe un libro, así como cuando hace cualquier creación en un proceso de innovación, une la cabeza, porque todas las teorías que yo les conté están mucho más extendidas en mi libro. Tiene que también conectarse con su corazón,
y con las manos, el hacer, el escribir, el ponerse a escribir, ¿no? Pueden traspolar esto a cualquier otra cosa que quieran crear nueva, ¿no? Y darle forma es justamente, a ver, qué tapa le pongo, bueno, lo presento en algún lado, y llevar a cabo esto desde una mente abierta, un corazón abierto y una voluntad abierta, ¿no? Y tratando de no ser cínico, es decir, negar, como yo negaba, yo negaba que sabía escribir bien, y miren todo lo que por ahí se estaban perdiendo algunas otras personas, y también acallar la voz del miedo, tratar de trabajar con la voz del miedo. Por eso el coaching es muy importante, porque ayuda en los procesos de innovación a poder lograrlo, ¿no? Porque uno se encuentra en momentos donde uno niega, ven, está en la curva del absencing, que le llamamos absencing, donde uno no está presente, no está en versión presencing, como les expliqué recién, sino que niega, como me pasaba a mí, y tiene que ver con lo que se llama, en teoría, una patología social, ¿no? Que es la economía de la destrucción, de la autodestrucción, que tiene que ver con la baja autoestima, con insultar a otros, ¿no? Con no sentir, con, bueno, estar ausente de lo que uno realmente vino a hacer como ser humano, manipulando con la mente, ¿no? Abusando, o de repente abortando ciertas cosas que son buenas, eh, sin dejar de darle forma. Por ejemplo, en un proceso de innovación pasa mucho esto de querer, no, yo, por ejemplo, en mi caso era, no, yo este libro no lo voy a publicar, no lo publico más. Y no, realmente necesité esta ayuda para poder hacerlo, ¿no? Entonces, esa sensación de absencing, como se llama en la teoría U, hace que uno esté como clavado en uno mismo, en su propia piel, y como separado del otro, o de los otros, y es como estancado en una sola verdad, o en una sola visión. ¿Cuántas veces nos pasa eso? Que no queremos ver otra visión que no sea la nuestra. Bueno, esto requiere el poder salir de una zona de confort, ¿no? De poder salir al campo, como dice el video que vimos recién, empezar a ir a los lugares de mayor potencial, ¿no? Y aplicar estos viajes de aprendizaje, donde uno empieza a conectarse con uno mismo y con lo que Otto Scharmer dice, el universo nos está pidiendo que hagamos, ¿no? Acá están descritos los 4 niveles de conversación de los que les hablé recién, que ya los van a poder ver, pero hay un concepto que a mí me interesa mucho, que es lo que yo les comentaba. A mí lo que me ayudó en este proceso fue el campo social que se generó. ¿Y qué es el campo social? Y en innovación es muy importante. Uno no puede tener gente que lo esté insultando alrededor con sus nuevas innovaciones. Ay, no, este libro, ¿para qué lo vas a publicar? ¿Para qué dedicas tanto tiempo si no te va a traer dinero? O ¿de qué vas a vivir si publicas este libro? O si te dedicas a la escritura. Es la estructura de relaciones entre individuos, grupos y organizaciones y sistemas que dan surgimiento a comportamientos colectivos. O sea, no es solamente importante que haya un buen contexto cuando uno está en un proceso de innovación, que lo apoye como me apoyaron a mí, sino también cuando uno quiere hacer esto desde lo macro, ¿no? Desde en organizaciones, con, no sé, iniciativas, es muy importante que haya, que uno pueda encontrar las personas que estén alineadas, ¿no? Para poder inspirar a otros y para generar este liderazgo, ¿no? Que tanto necesitamos, que es un liderazgo más evolucionado, ¿no? No tan centrado en lo ego, en el ego, sino en lo que todo el mundo está necesitando, que es difícil en un contexto en el que de supervivencia. Entonces, este año, trabajando con la teoría U, Otto Scharmer mencionó tres frases sobre las que estamos trabajando, ¿no? Que los sistemas basados en la conciencia se pueden resumir en esto, ¿no? No podés entender un sistema a menos que lo cambies, que es lo que ya habíamos dicho, que en realidad es una definición de Kurt Lewin, que trabajó mucho con psicología social.
no podés cambiar un sistema a menos que transformes la conciencia, y no podés cambiar la conciencia a menos que hagas que el sistema se sienta y se vea a sí mismo. ¿Qué significa esto? Que el sistema, así como nosotros, es muy difícil ser objetivo cuando uno se mira al espejo, ¿no? Porque uno tiene como un sesgo, ¿no? De uno mismo. Uno se puede ver mejor a uno cuando lo ven otros y el otro le da feedback. Bueno, en un sistema social pasa lo mismo. Y esto no se puede hacer con metodologías o herramientas clásicas. Por eso existen diferentes metodologías. Una de ellas es el Social Presencing Theater. Acá está el libro que les comenté. Acá es, digamos, acá es la presentación del libro, para que vean que es todo real. Esta es una entrevista que me hizo Pancho Ibáñez una vez que publiqué el libro. Son magia que se genera. Y este es el Social Presencing Theater, es Laura Pastorini, una facilitadora del Social Presencing Theater. Esta es Mary Míguez también, del Presencing Institute, que lo que hacen es ayudar a que el sistema se vea a sí mismo con, con metodologías de teatro. Pero no solamente de teatro, sino que tienen como una forma parecida a lo que son las constelaciones. No sé si alguno de ustedes hizo constelaciones. No es como las constelaciones, si bien tuvo algunas personas que estaban en constelaciones en el momento de su creación, el Social Presencing Theater, pero no son constelaciones, sino que es utiliza la inteligencia del cuerpo, que es la inteligencia que está siendo estudiada en este momento, porque está la inteligencia intelectual, la inteligencia, el IQ, la inteligencia emocional, que tuvo un montón de éxito con Goldman, pero ahora la inteligencia que está siendo estudiada es la del cuerpo. Y lo que ayudan estas técnicas es a resolver problemas que son característicos de sistemas complejos a través del movimiento del cuerpo. Eso lo estuvimos viviendo nosotros en nuestro hub, en Agendarse Hub, y un poco esta es una slide que lo que hace es ilustrar el trabajo que venimos haciendo este año, tratando de poner el contenido del libro que publiqué, que en la slide anterior otro pasito que di fue publicarlo en versión impresa, porque al principio salió solo en versión digital, bueno, ahora está en versión impresa. Un poco poder transformarlo en un curso de capacitación de 3 meses, ¿no? En eso estoy. Y bueno, es muy largo, no terminaríamos la hora, pero para terminar y para dejarle tiempo a preguntas, les diría que se animen, que traten de acceder a su fuente de mayor coraje, como nos pide Otto, para poder traer la mejor versión de ustedes a este mundo. Es difícil, sobre todo cuando estamos en contextos muy de supervivencia, complejos, pero si uno tiene pasión por lo que hace, no hay nada que te pueda impedir poder hacer el cambio que quieras hacer en tu vida.